得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Bueno, se termina noviembre y nuestro próximo encuentro será en el último mes del año. Cada uno podrá hacer su balance. En términos generales, cuesta mucho pensar que el mundo mejorará. Los números son realmente alarmantes. Las crisis, porque tenemos que hablar en plural de las crisis, ¿no? Resultado de la pandemia, que aún no se fue, y la guerra y nuestra capacidad para enfrentarlas se ven complicadas por otro riesgo muy creciente, que es la fragmentación de la economía mundial en bloques geopolíticos, con diferentes reglas de juego comerciales y tecnológicas, sistemas de pagos diferentes y monedas de reserva. El ya advertido fracaso de la globalización neoliberal, de la que mucho hemos hablado aquí en este programa, de la mano de la especulación financiera, encuentra a la región latinoamericana en una situación también crítica. Deuda externa, gobiernos que asumen con muchas limitaciones, consolidación de distintos tipos de derechas que no reconocen al Estado y a las instituciones de las democracias, que, como también lo dijimos, están muy condicionadas por el poder económico. Así avanzaremos hacia el 2023 sin mucho para festejar. Así como nos pasó en el primer encuentro de Argentina con Arabia Saudita en el Mundial. Una suerte de ilusión, pasión y necesidad de gritarle un gol que no fue. Veremos qué pasa en el transcurso del desarrollo de este campeonato. ¿Saben ustedes que a esto se suma que hoy existen en el mundo algo más de 45 conflictos armados o guerras de distinto tenor, sin contar las intervenciones o presencias militares en diferentes países por parte de los Estados Unidos, además de estas guerras internas que se dan en muchos países de Asia, de África y también de Latinoamérica. En fin, a esto se suma que otra forma de hacer la guerra es a través de las sanciones comerciales que impone Estados Unidos, Europa y algunos que otros países de Asia. Bueno, Cuba y Venezuela es un ejemplo de ello. Y ahora Rusia, que afecta a una gran economía mundial, alterando el suministro de alimentos y las cadenas de distribución, lo que ha producido una debacle total en el mundo que estamos viviendo, también en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo. Bueno, así estamos, esperando un año nuevo que no va a ser fácil, terminando este que no fue para nada agradable. Vamos a la música, así nos encontramos con esos placeres irrenunciables para nuestros oídos. A ver, Silvana, ¿qué es lo que elegiste? Clave China. 人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏，那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看作戏，然后忘记你会
会看到有些是真，啦啦啦啦，有些是假，何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。人在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真，啦啦啦啦，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把这看仔细，然后忘记。你会看到有些是真，啦啦啦啦，有些是假。何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，哦，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏，假也是戏。哒吧哒啦滴，哔哒滴吧滴，吧滴吧滴哒滴，哒吧吧滴，吧吧吧滴，吧吧哒吧滴，哔吧吧吧滴。Un recorrido por los principales acontecimientos de la semana en China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega del Grupo de Medios de China, Enrique Gon. Y así lo presentamos, como siempre. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Les saludo desde Caracas, en Venezuela. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping y el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, intercambiaron el 24 de noviembre mensajes de felicitación por el 50º aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre China y la RDC. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita de Estado a China desde el día 24 al 26 de noviembre. La invitación del secretario general del Partido Comunista de China y el presidente chino Xi Jinping. El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, realizará una visita de Estado a China el 29 de noviembre a 1 de diciembre. Su visita se producirá a invitación del presidente chino Xi Jinping. Se reunieron los ministros de Defensa de China y de Estados Unidos. China ha retirado a Estados Unidos que la cuestión de Taiwán es un asunto interno de la nación china y que las fuerzas extranjeras no tienen derecho a intervenir. Los dos ministros acordaron que China y Estados Unidos deben mantener una comunicación permanente, fortalecer la estrategia de manejo de crisis y gestionar los riesgos. Wei y Austin también intercambiaron ideas sobre la crisis en Ucrania, asuntos relativos al mar meridional de China
y las tensiones en la península coreana. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China indicó que Beijing espera que Washington no intensifique las tensiones en el mar meridional de China como parte de sus esfuerzos para estrechar sus alianzas en el sudeste asiático. Las declaraciones se produjeron como respuesta a la visita que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizó a Palawan, Filipinas, una región que aloja una base militar cerca de las Islas Nansha. Amigos, están escuchando China en clave de noticias. Seguimos con más temas interesantes. El órgano de supervisión de mercado chino ha presentado 3 nuevas normas nacionales para la seguridad de los envases de alimentos en un intento de intensificar el control de la calidad de los productos relacionados y salvaguardar la seguridad alimentaria. Con nuevos materiales y técnicas usadas en envases de alimentos, las normas tienen como objetivo mejorar el control de calidad de los envases metálicos y cubrir la brecha de evaluación de la calidad. China ha lanzado un componente esencial del proyecto de reactor de fusión nuclear más grande del mundo, también conocido como el sol artificial más grande del planeta. De acuerdo con su desarrollador, el Instituto Suroccidental de Física, subordinado a la Cooperación Nuclear Nacional de China, se ha completado la producción del primer panel de pared de flujo térmico reforzado del reactor experimental termonuclear internacional, que ha registrado un rendimiento notablemente superior a los requisitos de diseño y de este modo resulta apropiado para la producción en masa. El Grupo Medio de China firmó un acuerdo de asociación estratégica con el gobierno municipal de Wuxi, en la provincia oriental china de Jiangsu, con el objetivo de impulsar la cooperación en comunicación inteligente. En años recientes, el Grupo Medio de China ha ido adoptando la estrategia 5G plus 4K y 4K plus IA, mediante el uso de las últimas tecnologías para fomentar la industria de medios y la comunicación internacional. Se espera que la cooperación entre ambas partes eleve la industria de cine y la televisión de Wuxi a un nuevo nivel. El acuerdo se firmó durante el Foro Internacional de Comunicación Inteligente de China 2022, celebrado en la misma ciudad de Wuxi. En 22 de noviembre dio inicio un evento de capacitación nacional para graduados universitarios. Esta es la 4ª vez que se celebra esta feria, lanzada conjuntamente por el Grupo de Medio de China, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social y otras 3 agencias gubernamentales. El evento sirve como plataforma para conectar a empleadores y graduados. Su fin es ayudar a los graduados a encontrar opciones de empleo específicas y a las empresas a encontrar talento local. En las 3 primeras ediciones, la feria ayudó a crear más de 3,5 millones de empleos para graduados y permitió a 41.000 empresas descubrir a talentos. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. Hello angel 仰望天空我眼中的你完美如画 City street light 灯火都熄灭看不见月光但却被你照亮你就是从太空万丈那最耀眼的星光望着你每晚都笑容满面天闭上眼却无法入眠一想到你又熬到深夜我的氧气就是你灿烂的笑脸而这样的你看你委屈唱歌你的却放着没事却都相信你是我的天使只要能和你一起我就能飞起就算天空多美丽给你所有的风景你降落在这世界让我遇见你请放你在我身边不让你飞回了天边让我紧握住你让我手上搂你享受长久你 Hello angel 仰望天空我眼中的你完美如画 City street light 灯火都熄灭看不见月光但却被你照亮你只是从天空望降那最耀眼的星光
耀眼的星光。是谁简单简单？别开玩笑，故意取笑我有多漂亮。头发上面被阳痿烂到抱紧我，从始至终一成不变留在我身后。阿比一直好想等你在一起，如能永远，我愿意为你付出所有。告诉我这睡梦不要醒来 I just wanna know 你到每天。就算天空多美丽，给你所有的风景，你降落在这世界，让我遇见你。发誓不让你伤心，保证完美无瑕的你，让我守护着你，让我活着为你，为你 ready。 Hello Angel， 仰望天空，我眼中的你，完美如画 Serious Street Lights， 灯火都熄灭，看不见月光，但却被你照亮。你就是从天空活着，那最耀眼的星光。就算天国再多华丽的宝石，我眼里你更加绚丽的无法可比。不要远离我身边 ，Baby won't you stay？ 不管多久时间，我只爱你。 Hello Angel， 仰望天空，我眼中的你，完美如画 City street lights， 灯火都熄灭，看不见月光，但却被你照亮。你就是从天空而降，那最耀眼的星光，那最耀眼的星光。Tuvimos una charla telefónica con Nelson del Castillo, este avisado analista internacional, que a su vez es el secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Nos habló de varios temas, entre ellos la relación China-Estados Unidos, de la situación de Haití. Recuerdan que es algo que nosotros no queremos abandonar aquí en Clave China, queremos seguir la situación de Haití y la supuesta ayuda del país del norte a este país tan castigado, así como la trascendencia en política exterior de los lineamientos que surgieron en el Congreso del Partido Comunista Chino. Bueno, escuchamos la charla telefónica que tiene algunos ruidos en el medio. Bueno, esto ocurre, Internet anda muy mal y no siempre logramos buenas comunicaciones. Pero Silvana se ha ocupado de que se escuche lo mejor posible. Bueno, Nelson, en el contexto de lo que fue las vísperas del G20, la reunión en Indonesia, en Bali, el encuentro Biden-Xi Jinping, ¿qué opinión te merece? Fue muy significativo porque sabemos de la soberbia con que había actuado Estados Unidos indirectamente a través de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien en un gesto poco diplomático para una persona a su nivel en un cargo como ese, se presentó en la provincia rebelde de Taiwán, dándole un estatus de nación soberana, contradiciendo la política de la República Popular China de una sola China, dos sistemas. En ese sentido, no se esperaba que después de un forcejeo que el presidente de Estados Unidos actuase de la forma en que lo hizo, en el sentido de buscar un acercamiento con la República Popular China y su líder, Xi Jinping. Esto definitivamente abona al entendimiento y a la política que viene impulsando China en torno al respeto de cada pueblo a decidir su camino, contrario a lo que ha hecho durante los últimos 125 años Estados Unidos, es decir, de que se erigió en imperio
Estados Unidos ha tratado de que la política de los países, tanto en América como en el mundo, sea una política dirigida a responder a los intereses imperiales de Estados Unidos. En ese sentido, China les recordó que hay que permitir que los países respondan a sus necesidades y actúen según su bienestar. No digo que lo hizo en esta reunión, sino en el sentido de que lo ratificó en declaraciones previas al encuentro en Bali con Joe Biden, quien llegó en un momento algo fortalecido porque después que se esperaba una victoria aplastante por parte del Partido Republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos, que estas elecciones donde se renuevan las cámaras, tanto el Senado como el Congreso, como le llaman los estadounidenses, a la Cámara de Representantes. Nosotros hablamos del Congreso en el conjunto de las cámaras que lo componen, pero Estados Unidos es ese lenguaje muy particular. Pues Biden salió vindicado y, contrario a lo que se esperaba, no lo perdió todo y fue en un tono más conciliador con la República Popular China. Y digo esto porque quizás si hubiese perdido o no iba o iba en un tono distinto. Yo creo que se ha reconocido el papel que juega China en el mundo. Cada vez son mayores los pueblos de América Latina y el Caribe que miran a China como el ejemplo a seguir. Igual está pasando en África y en otras naciones de Asia, en el establecimiento de esta nueva ruta de la seda, que es el entendimiento entre los pueblos, demarcando el respeto a la dignidad de los pueblos y aportando a su bienestar, no para que cambien su política en general, sino para ayudar a una transformación que es lo que necesita en este momento la humanidad. El secretario general del Partido Comunista Chino y líder de la República Popular China, Xi Jinping, hizo esa lectura de hace tiempo muy bien y la está aplicando de modo tal a través de la política exterior de la República Popular China, que los pueblos sepan que no tienen en la República Popular China a una nación poderosa imperialista, sino a un amigo que viene a colaborar con su bienestar colectivo. Ahora, Nelson, en el Congreso del Partido Comunista de China, Xi Jinping fue claro en sus lineamientos estratégicos. Inclusive no solo se refirió a las políticas a aplicar hacia el interior de China, sino tuvo definiciones respecto a la política exterior de China hacia el mundo. Y me parece que esto no es un dato, es una especie de libro esencial que nos orienta a seguir convirtiendo China en esa postura que vos señalabas de política no imperialista, perjuicio de los convenios de cooperación y de ayuda mutua, donde obviamente China obtiene sus beneficios, también no reduce ni escamotea los beneficios que obtienen los países con los que coopera China. ¿Vos qué opinas de esto? Marca un hito este congreso, ¿no? Este congreso fue determinante por muchas cosas, Lidia, entre esas cosas, porque Xi Jinping alcanzó un nivel en la dirección del partido y de la nación de la República Popular China que no había alcanzado ningún otro líder, con una política metódica solo comparable con el nivel que alcanzó Mao Zedong, como se dice ahora, Mao Zedong para los de mi generación y la tuya, que se estableció como el gran líder, el timonel de la República Popular China. Y ahora, con Xi Jinping, China vuelve a tener esa figura determinante
que acaba de ser reelecta a la presidencia de la nación de la República Popular China, que por aquello de que dentro de China cohabitan múltiples sectores, naciones, podríamos decir, pero bueno. Y en ese sentido, Xi Jinping es consciente de la nueva construcción que hay que hacer en el mundo para alcanzar un mundo estable, ahora con 8.000 millones de habitantes que acaba de alcanzarse, que por cierto leía hoy que fue por acá, por el Caribe, en la República Dominicana, donde nació ese habitante 8.000 millones, el que cambió la cifra. Y en ese sentido, China es muy consciente de las necesidades que tiene la humanidad, partiendo principalmente porque ha sido una bandera de la República Popular China desde su fundación en la construcción de un mundo de paz, un mundo de colaboración. No quiere decir un mundo de contubernio. No es que nos vamos a aliar a Estados Unidos mientras golpea a los demás pueblos, no. Un mundo de paz dentro de un mundo justo. Y de ahí esa política de cooperación, de contribución al desarrollo de los pueblos, que como tú dices, saca China su beneficio, pero esos pueblos, de no ser por esa forma de cooperación, no sacarían beneficio, porque sabemos lo que ha pasado en muchas partes del mundo, incluso te hablo Puerto Rico, con 124 años de dominación colonial, y donde la mitad de la población, una población que se ha reducido ahora a 3,1 millón de habitantes, de 3,5 millones de habitantes, la mitad vive en el nivel de pobreza o más abajo, a pesar de estar bajo el dominio de la potencia mayor del mundo en términos políticos, militares y económicos, la misma que manda miles de millones a la guerra para hacer guerra, como pasa ahora con Ucrania, pero a la misma vez tiene aquí niños, no porque yo lo diga, sino porque están las estadísticas ahí, que pasan hambre, pasan necesidades, y tiene familia viviendo en condiciones pauperadas. Eso no es lo que quiere la humanidad, y eso no es lo que quiere la República Popular China en el mundo cuando trata de impulsar las relaciones con otros países, como ha conseguido hacerlo en los últimos tiempos con Centroamérica, con el Caribe, particularmente países que antes guardaban distancia, como podría ser República Dominicana, como podría ser Nicaragua o Costa Rica. Y ahora sí vamos a la pauta comercial para retomar luego nuestra charla con el analista internacional Nelson del Castillo. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para los que recién se enganchan, estamos con Nelson del Castillo, secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas y analista internacional. Tenemos el agrado de contar con él aquí en Clave China y se va a referir a la situación de Haití y a esta ayuda, lo digo entre comillas, que ofrece Estados Unidos a este país hermano. Eso parte de una falacia, es decir, Estados Unidos y Canadá no han hecho nada por Haití. Haití, como colonia que fue de Francia, cometió el grave error de derrotar a las fuerzas napoleónicas, siendo un pueblo de esclavos y república en esta zona después de Estados Unidos, pero contrario a Estados Unidos, no venían de Europa, sino que eran esclavos que habían sido traídos desde África y se levantaron y lograron derrotar a las tropas francesas, las fuerzas militares napoleónicas, y han tenido que pagar desde entonces ese atrevimiento, esa osadía, y en lugar de constituir el ejemplo que debería constituir para todos los pueblos del mundo, que no importa el poder
militar de los otros, si un pueblo es capaz de enfrentarlo con la dignidad que lo hizo el pueblo haitiano y el valor, pues va a alcanzar su objetivo, como fue en ese momento su independencia. A Haití se le castigó para que pagara indemnización a Francia durante décadas, hasta este siglo pasado, casi a finales, de modo tal de que compensara a Francia por haber hecho lo que hacen los pueblos, que es liberarse de los opresores. Y nadie le importó eso. Al contrario, se estableció la imposición de dictaduras a lo largo de muchos años, la más recordada por nuestra generación, la de François Duvalier y su hijo. A François Duvalier le llamaban Papadoc, el doctor de papá, y a su hijo le llamaban Baby Doc. Eran unos ladrones, como lo fueron los Trujillo o los Somoza, que esquilmaban la riqueza del pueblo haitiano para beneficio particular. Luego, en ese proceso de la caída, ya en los años 80, de Baby Doc, que reemplazó a su padre como si se tratase de una monarquía en la presidencia, y luego tienen que irse ambos, él y su familia, huyendo, le dan asilo en Francia, donde vive como un magnate a costa de la riqueza que les robaron al pueblo haitiano. A partir de ahí, Haití trata de darse unos procesos democráticos. Uno de los más recordados, porque es una historia larga, el de Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote salesiano que incursiona en la política con el movimiento de la balaza y alcanza la presidencia. ¿Qué pasa con este presidente? No era del interés de Estados Unidos ni de las potencias occidentales, y termina Estados Unidos dándole un golpe de Estado y llevándoselo, acogiéndolo en Washington ante el peligro de que fuera asesinado. Pero lo que hizo fue desmontar el proceso democrático que se iniciaba en Haití. Y así sucesivamente ha venido ocurriendo esa situación en un país donde comparte la parte de lo que se conoció como la española o la hispaniola con República Dominicana, donde en la época de el tirano Rafael Leónidas Trujillo se fomentó un nivel de rechazo a los haitianos, que a los niños dominicanos no le decían que venía el cuco, el coco a comérselo, le decían que venía el haitiano. Por ahí va a venir el haitiano a comerte. Y todo eso ha generado un rechazo a los haitianos por parte de los dominicanos. Pero para ya cerrar, en términos de general, los haitianos han sido rechazados por los demás países que no le ofrecen ayuda, con excepción de Cuba, que no solo ha mandado médicos, no solo ha formado médicos en las universidades cubanas, sino que ha estado ahí al lado del pueblo haitiano tratando de ayudarle. Mientras tanto, la realidad es que Haití no puede seguir en el olvido, no puede seguir en el aislamiento en términos incluso noticiosos. Han asesinado más de una docena de periodistas en Haití y eso no se lee en ningún lado. Hay un periodista que muere en Ucrania, por decirte algún lado, y lo vemos en todas partes, en portada y eso. No es que
nos alegremos que muera un periodista en Ucrania, pero un periodista haitiano también tiene el mismo valor humano que ese periodista en Ucrania. En el caso de Haití, las Naciones Unidas han invadido junto han llevado tropas de paz, pero no han resuelto nada. Lo último que le llevaron fue enfermedades que se propagaron por todo el país y que además violaran a sus mujeres los soldados de las Naciones Unidas que ocuparon Haití. Y el expresidente estadounidense Bill Clinton consiguió ayuda para Haití y fue el mismo allá a Haití a repartirle cosas, pero esa ayuda nunca se vio. Hay quienes dicen, nosotros no tenemos la constancia de eso, que se quedaron con eso los propios Bill Clinton y sus allegados. Esa es a grosso modo, una situación que hay en Haití que debe ser tema de discusión en los medios de comunicación más constante y poner en perspectiva las cosas para que los demás latinoamericanos y los otros países del mundo entendamos qué está pasando en Haití. Bueno, sé que es un motivo de preocupación constante. Vos como secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Haití no ha perdido de vista. Así que bueno, esperamos que desde organización como la FELAP siga habiendo acciones de este tipo como las tuyas y compartiendo y difundiendo esta preocupación para que más trabajadores, comunicadores populares que hacen prensa alternativa, los que pueden dar alguna información verídica en los medios tradicionales y que no estén dominados por los modelos occidentales, puedan ponerle voz al pueblo haitiano definitivamente y a su aspiración de vivir un poco mejor. Nelson, te agradezco enormemente, no va a ser la última vez que estés en el programa, no ha sido esta la primera, pero ya prontito te vamos a convocar y para que nos cuentes un país donde vivís es Puerto Rico. Y también está muy ninguneado y omitido en los medios de comunicación. Tampoco sabemos lo que está pasando en Puerto Rico. Así que te mando un abrazo grande y gracias por compartir con la audiencia de Clave China tu mirada sobre este mundo que cada vez está más complicado. Gracias a ti, Lidia, por la invitación y mi saludo para la audiencia de Clave China. Clave China. No， 明天不等于永远，我就要爱你，不会离开你，永远在一起，答应不会分开，无论在哪里，我要拥抱你，每一个呼吸代表爱还存在。Of that night, just a whisper of smoke. You could lose everything. The truth is you'll never know. So I'll kiss you longer, baby. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time to say what we want, use what we got before it's all gone. No, we're not promised tomorrow. 我就要爱你，不会
会离开你，永远在一起，答应不会分开。无论在哪里，我要拥抱你，每一个呼吸代表爱还存在。So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Bueno, presten atención a este episodio, es el tercero de Espejo de Palabras, una coproducción argentino-china que venimos emitiendo en programas anteriores, una propuesta que refleja la necesidad de mayor integración cultural y el conocimiento mutuo entre Argentina y China. Esto en el marco del 50 aniversario de las relaciones entre ambos países. Este valioso material es gentileza de Radio Internacional China de habla hispana. Lo escuchamos. Espejo de Palabras, con el pueblo como eje central. Me encuentro en la sede olímpica de patinaje de velocidad de Beijing 2022, también conocido como la cinta de hielo. Este moderno recinto deportivo no solo ha puesto en escena historias de patinaje de velocidad, sino que su equipo tecnológico también ha conseguido un pequeño milagro energético. Al usar un sistema con los últimos avances en conservación de energía, el consumo total de energía se ha reducido en más de un 30%. Y el estadio puede ahorrar unos 2 millones de kilovatios hora de electricidad al año. En teoría, la electricidad ahorrada por el estadio en 2 años me permitiría ir de Beijing a Buenos Aires en un coche eléctrico de uso doméstico. Detrás de mí hay una huerta que provee productos agrícolas ecológicos a los habitantes en Buenos Aires. Cerca de 400 mercados, tanto grandes como pequeños, conforman la red de distribución del proyecto de agricultura ecológica La Unión de Trabajadores de la Tierra. Este proyecto conecta a 22.000 familias de agricultores argentinos dispuestos a dedicarse al desarrollo de la agricultura ecológica, mientras que sus productos cubren 18 provincias del país. La formación del concepto de la protección del medio ambiente puso freno al modelo de desarrollo económico incontrolado. En 1972, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano produjo la famosa Declaración de Estocolmo. Los gobiernos incorporaron formalmente las cuestiones del medio ambiente a la visión oficial y comenzó así el camino de China hacia la protección del medio ambiente. Durante el último medio siglo, China, como economía emergente, ha creado departamentos de protección medioambiental, ha formulado y aplicado políticas estratégicas, ha desarrollado y mejorado leyes y reglamentos y ha llegado a un consenso con otros países para cumplir sus compromisos. Desde La Pampa hasta la Patagonia, la gran importancia que atribuye Argentina al medio ambiente es de larga data. Argentina fue uno de los pioneros en la creación de parques nacionales naturales a nivel mundial, comenzando por el Parque Nacional del Sur en 1922, el primero en la historia de América Latina. Hasta la fecha, Argentina sigue siendo uno de los países con mayor número de reservas ecológicas de todo el mundo. En los primeros años después de iniciar la causa de la protección del medio ambiente, ante un crecimiento brutal de la economía después de la revolución industrial, surgió la confrontación entre la conservación de la naturaleza y el modelo de desarrollo caracterizado por la sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Qué necesitamos? ¿El desarrollo económico o la preservación del medio ambiente? Un dilema surgió ante todos. En 2005, Xi Jinping, entonces secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China en Zhejiang, publicó un artículo en el diario de Zhejiang en el que presentó una perspectiva diferente. Buscamos la armonía entre el hombre y la naturaleza, entre la economía y la sociedad. En términos sencillos, queremos tener aguas cristalinas y montes exuberantes.
y también montañas de oro y plata. En el proceso de elegir, tenemos que encontrar la dirección correcta y crear las condiciones para que las aguas claras y las montañas verdes traigan continuamente valores invaluables. El pueblo chino no ha dejado de hacer esfuerzos por buscar el modo razonable de alcanzar ese ideal en cada paso de su exploración de las montañas, ríos, bosques, campos, lagos, praderas y arenas. Es un deseo común de todos los países sobre el desarrollo y el medio ambiente encontrar la relación armoniosa entre el desarrollo económico y la protección medioambiental y lograr un nuevo modelo de desarrollo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina ha lanzado un plan llamado Casa Común, orientado a estimular a gobiernos locales y organizaciones comunitarias a dedicarse a proyectos ambientales con impacto social y les brinda asistencia técnica y financiera para la realización. Hasta la actualidad, más de 1000 proyectos organizados por 400 organizaciones comunitarias están progresando de manera ordenada. Tal vez los modos que aplicamos son diferentes, pero todos apuntan a la misma finalidad, la convivencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Ramiro Martínez, asociado fundador de Creando Conciencia de Tigre, Argentina. La primera acción que promovimos es empezar a gestionar y segregar los residuos en nuestra localidad, pensando en mantener los recursos naturales locales y no solo por esta generación, sino por las que vienen también. Hemos incorporado también una segunda acción en el año 2014 y 2015, que es la reinserción de residuos que no están dentro del mercado industrial de nuestro país, como son el poliestireno expandido, el tergopol, haciendo diferentes productos, ¿no? Esto no es una historia de seres humanos protegiendo la naturaleza después de conquistarla, sino una que cuenta cómo la humanidad reflexiona sobre su relación con la naturaleza. Corrige los errores cometidos y restablece un modelo de desarrollo y una estructura económica social más razonables. China también sigue este pensamiento en su construcción de la civilización ecológica, haciendo lo posible por lograr la armonía entre el hombre y la naturaleza, por alcanzar la simbiosis armoniosa de las personas en la sociedad, convirtiéndose en una civilización más sostenible y responsable después de la civilización industrial. Todas las cosas nacen de la armonía de la naturaleza y cada una tiene su propia forma de nutrirse de la naturaleza y crecer. Esta historia no pertenece a un solo país. Al igual que China, Argentina, además de brindar apoyo político, financiero y técnico para la protección del medio ambiente y el desarrollo de la economía ecológica nacional, firmó también la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, confirmando el solemne compromiso de trabajar con el resto del mundo para combatir el cambio climático y proteger a la madre tierra. Decir tierra es decir madre, parto, nacimiento, sangre. Este bosque de alerces que se encuentra detrás de mí es el Bosque Conmemorativo Shanghai, bautizado con ese nombre en homenaje a Wang Shanghai y sus más de 300 colegas, quienes representan a la primera generación de silvicultores de Saihanba. Yu Xitao, subdirector de la Granja Forestal Mecánica de Saihanba. En 1962, el primer grupo de silvicultores de Saihanba ingresó al desierto, que luego de 6 décadas de trabajo de 3 generaciones se ha convertido en el actual megabosque. Hoy Saihanba cuenta con un bosque artificial de 77.000 hectáreas, con 500 millones de árboles plantados y un valor total de recursos forestales que supera los 23.000 millones de yuanes. Este es el lugar donde esparcimos nuestro amor por la naturaleza y la firme voluntad de protegerla. Estamos convencidos de que, manteniendo los esfuerzos incansables, lograremos que Saihanba siga aumentando su valor ecológico. Estos hombres, a pesar de sufrir repetidas derrotas en el desierto, lograron escribir este primer capítulo de la gran epopeya verde de Saihanba, gracias a su firme determinación de crear milagros. El desierto puede convertirse en montañas verdes y aguas claras. De igual manera, estamos convencidos de que podemos convertirlas en montañas de oro y plata.
China. Ya estamos llegando al final. Les cuento que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China indicó que Beijing espera que Washington no intensifique las tensiones en el mar meridional de China como parte de sus esfuerzos para estrechar sus alianzas en el sudeste asiático. Las declaraciones se produjeron en respuesta a la visita que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizó a Palawan, esto es Filipinas, una región que aloja una base militar cerca de las islas Nansha. Bueno, mientras tanto, en el mundo, toda la atención puesta en la Copa Mundial de Qatar, a pesar de los pesares. Nos vemos la semana próxima. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你心中。 绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要是你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻，可以。 飞吻表示甜蜜，我一样感谢你。昨晚瞪着你的眼睛。 是你心中，绝不灰心。昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要是你恳求，绝不伤心，我不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系。